Conforme a las estadísticas, más de 100.000 negocios aperturan anualmente. Solamente el 20% de estos logra pasar los primeros 5 años y muy bajo porcentaje logra pasar del primer año. Eso sí, abrir un negocio puede ser muy emocionante, pero también es un reto y es bastante desafiante porque si no tienes estructura, si no tienes una metodología y si no tienes el acompañamiento necesario, pueden todas esas ideas desmoronarse y no solamente eso, a perder dinero y caer también en la frustración. El día de hoy te damos la bienvenida a la Academia 123. Este podcast es un escenario que hemos desarrollado para ayudarte en ideas prácticas a materializar esa idea de negocio a través de enseñarte cómo comprar, cómo vender y cómo sostener su negocio. Y hablando de sostener tu negocio, hoy tenemos una invitada bien especial. Tenemos a Surimar Gutiérrez, presidenta de la Cámara de Comercio de Caroní del Estado Bolívar de Venezuela y además de ello fundadora de una agencia digital, por lo cual me parece bien interesante esta participación, ya que Surimar va a combinar dos cosas importantes, la experiencia propia y también la experiencia a través de conectar día a día con esos comerciantes, con esos empresarios con los que se rodea a través de la Cámara de Comercio. Surimar, bienvenida a este espacio. Es un honor para nosotros contar con expertos como tú, como lo digo desde un principio, sobre todo por el hecho de que vienes a combinar tu experiencia, pero también esa conexión diaria que tienes con comerciantes. Tengo muchísimo tiempo conociéndote. Y bueno, bienvenida a este espacio. Este espacio fue creado para que personas como tú le den contenido de valor desde la experiencia a todos los que nos están escuchando o los que nos están viendo en este momento, para que esas ideas de negocio que tienen las pongan en práctica. Y el día de hoy tú vienes como a dar unos tips conforme a tu experiencia para que con estrategia y con metodología pueda la persona iniciar su negocio. Bienvenida, un placer No, tenerte. Mari, para mí es un gusto. Nos conocemos desde hace bastante tiempo y de verdad que nos tomemos un café en otro ambiente, para mí es maravilloso. Y tú sabes que hablar de emprendimientos y de empresas como tal es un tema que a mí me fascina. Así que aquí estamos para apoyarlos y para orientarlos en este hermoso camino. Bueno, para iniciar esta participación tuya, desde tu experiencia, ¿cuáles fueron los desafíos que tú conseguiste o aquellos tropiezos al momento de iniciar tu agencia digital? Fíjate, no solamente con la agencia digital, sino con los anteriores emprendimientos con los que comencé en este mundo de ser empresario. Uno de los desafíos más importantes que veo también repetitivo en los emprendedores que asesoramos en el día a día es que nosotros comenzamos con un entusiasmo, con una pasión, con un romanticismo natural de cualquier idea de negocio cuando nace, pero de pasar de la visión a un sistema con estructura, es allí donde está el desafío. Entonces, cuando tú hablas de procesos, de mecanismos, de que eres ya responsable económica, financieramente y hasta emocionalmente de un equipo de trabajo, es un gran desafío, ¿ok? Y totalmente se vio en cada uno de los primeros emprendimientos que pasaron empresas de mi propiedad y con mis socios. Esa parte de pasar de la pasión a la visión de con la estructura, sí hubo un desafío bien interesante porque obviamente en la universidad no te dan todas estas herramientas para poder ser empresario, ¿ok? Y tú inicias sin la estructura. La estructura, bueno, lamentándolo mucho, en esos primeros pasos lo aprendemos a los golpes. Entonces, para eso Sí, estamos aquí. porque es lo que decía al inicio, ¿no? Todos comenzamos con la pasión, con esa emoción, pero no es solamente iniciar, es sostener, que es uno de los Totalmente. propósitos que nosotros realmente tenemos en esta academia, o sea, ayudarte no solo a que inicies, sino también a que te lo sostengas, que es el reto. Y conforme a esa experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que tú ves que cometen las personas al momento de iniciar el negocio? Sí, fíjate. Tres errores básicamente hemos visto en lo que son todos estos asesoramientos con los emprendedores y uno es que se enfocan
en el producto o servicio y no en que ese producto o servicio resuelve un problema. Cuando tú entras en el foco de resolver el problema a través del producto o servicio, ya tienes un error menos, porque te enfocas en generar herramientas para realmente resolver el problema de tu público objetivo. El otro error que cometemos cuando estamos emprendiendo es que creemos que nuestro producto o servicio es para todo el mundo. No, para nada, nuestro producto no es para todo el mundo. Tú tienes que identificar muy bien cuál es tu público ideal, cuál es tu público objetivo. Y cuando tú tengas claridad de cuál es tu público objetivo, es allí donde tú canalizas todas las estrategias, ¿ok? Para poder lograr ese público objetivo. Y un tercer error que cometen muchísimo los emprendedores es romantizar el emprendimiento. ¿Romantizar el emprendimiento en qué sentido? Tú tienes que visualizarte como empresario o como empresaria, ¿ok? Porque tú empiezas a tener responsabilidades financieras, de organización y, como te dije anteriormente, hasta responsabilidades emocionales, en donde tú también te tienes que preparar con una inteligencia emocional importante porque tú estás tratando con personas y para personas. Entonces, si vamos a esos tres errores, te los pudiera enumerar allí. Ok, sí, sobre todo es el tema de, tú has resumido mucho lo que es el estudio de mercado previo al decidir qué negocio es el que vas a iniciar, ¿no? Cuál va a ser su naturaleza, qué es lo que vas a vender, cuál es el producto que vas a ofrecer, o sea, cómo entras, vas a entrar en el mercado compitiendo, porque de repente estás decidido por algún tipo de negocio, pero resulta que estás saturado. O inicias un negocio, pero no estás comunicándote con el público que realmente es con el que tienes que conectar para lograr, obviamente, las ventas, que es el fin de todo negocio. Ahora bien, Surimar, cuando hablamos de iniciar un negocio, ¿cuáles son los criterios o los primeros pasos que tiene que dar o que tiene que tomar en cuenta la persona para iniciar ese negocio? Fíjate, muchas veces comenzamos del qué, que es el producto, al por qué. Y hay que iniciar al revés. Tienes que iniciar por el por qué. ¿Por qué estás haciendo este emprendimiento? Y es ahí donde tú te vas a conectar con el propósito, ¿ok? Con el propósito. O sea, ¿por qué estoy haciendo este emprendimiento? Y es porque vas a resolver un problema de un público que tiene una necesidad. Entonces, si vas a comenzar, el primer paso sería el por qué estás haciendo este emprendimiento. Cuando mencionas el porqué, me lleva a dos palabras claves, que son claridad e improvisación. ¿Qué pasa cuando un negocio comienza desde la improvisación? Se nota en todo, se nota en todo. Mira, se nota en la comunicación, se nota que no te sabes el discurso, se nota que no has analizado tu producto. Es más, Mari, hasta se nota en que estás corriendo sobre la marcha y como, o sea, Improvisando, no, literalmente improvisando improvisando. literalmente y es muy confuso y esa confusión interna tú la transfieres a todos tus procesos, porque incluso si hay un error que también tenemos que hablar, que los emprendedores piensan que nosotros necesitamos empezar con un Instagram. No, no necesitamos comenzar con un Instagram. Usted tiene que investigar bien cuál es su público objetivo, porque muy probablemente tu público objetivo no consume Instagram, consume otro canal para informarte. Entonces, hasta cuando tú no sabes cuál es tu público objetivo y comienzas con un Instagram, se nota el desorden en el feed del Instagram. Total. Entonces, allí es donde tú denotas la confusión y cuando tú no tienes coherencia con conectar tu propósito, con saber tu público objetivo y con saber lo que ofreces, se nota que no hay coherencia en la comunicación, se nota que no hay coherencia en los procesos y allí se denota un desorden en todo lo demás que venga. No, sobre todo Obviamente eso, tiempo y dinero. Estás perdiendo tiempo y totalmente. dinero porque si no sabes comunicar, si vas a invertir en publicidad para tu negocio, para obtener un mayor alcance, pero no estás segmentando a tu público objetivo correcto, ahí estás perdiendo tiempo y estás perdiendo dinero. Mari, y ahí es donde tú notas, no sé si te ha pasado que has visto empresas que tienen 20, 15 años y siguen estancados.
Cuando tú no tienes un sistema de procesos, no haces que la empresa sea escalable. Total. Entonces, No hay tienes, visión, correcto. no hay visión, totalmente. Bueno, en este orden de ideas, sé que desarrollaste un curso que se llama Kit de Iniciación para mi primer negocio. Entonces, quiero preguntarte, ¿qué te impulsó a desarrollar ese curso? ¿Cuáles fueron los motivos? Ya hemos hablado de los errores, hemos hablado de las limitaciones, pero ¿qué te impulsó a ti a crear este curso y, bueno, obviamente compartirlo y transmitirlo con las demás personas? Te voy a contar la historia brevemente. A mí me picó el gusanito del emprendimiento, como yo le digo, saliendo de la universidad. O sea, yo no pasé por ese proceso de ser empleada, sino de una vez a ser empresaria. Y obviamente, como te comenté en un principio, esa motivación y esa pasión, lo que tú aprendes en la universidad, no me lo enseñó la vida en la primera idea de negocio que tuvimos. Posteriormente me uno a la Cámara de Comercio de Caroní, donde nosotros formamos a más de 600 emprendedores en un año. O sea, una cosa impresionante. Y el denominador común de todos estos emprendedores a lo largo del tiempo, porque de 600 emprendedores en un principio hasta ahora, ya el número no lo tengo a la mano, pero son muchísimos más. Se repite el mismo error, la misma dinámica, y es que el emprendedor tiene esa iniciativa, esa pasión, ese entusiasmo, pero sin estructura. ¿De dónde sale esta idea? Oye, de entregarle un kit, llave en mano, para que el emprendedor pueda tener un espacio con claridad, porque de hecho, te comento una cosa, tienes que dedicarle tiempo a los primeros pasos. Recuerda que cuando tú le dedicas tiempo de calidad a los primeros pasos, que es el proceso de planificación del proceso, en adelante todo lo demás va a fluir de la mejor manera y con coherencia sobre todo. ¿Y cuál es el otro error y por qué nace este kit para el emprendedor? Oye, que tampoco las cosas son tan complicadas. O sea, yo te estoy dejando 5 módulos donde te lo estoy colocando con claridad, de forma simple y con un producto mínimo viable para que arranques, ¿ok? Sobre todo para que arranques, porque el emprendedor tiene muchos bloqueos y no, aquí rompemos todos esos bloqueos y te damos todas las herramientas para que arranques de una vez con esa idea de negocio. Sí, fíjate que es muy interesante ese curso que desarrollaste porque es educarse para emprender. Totalmente. Es educarse para emprender definitivamente. Yo siempre recuerdo, bueno, en todos los años que llevamos conociéndonos, que tú siempre me has dicho, Mari, tú puedes tener una profesión y eso jamás se me olvida, pero el crecimiento ya necesariamente no tiene que ser vertical, o sea, es seguir adquiriendo los conocimientos eh, en conexión con esa profesión que tienes, sino también debe ser horizontal, sobre todo porque la situación mundial ha llevado a que eres el profesional que puedes ejercer tu profesión, o sea, eres multidisciplinario, pero también puedes iniciar un negocio y para eso tienes que educarte y tienes que estar preparado. Así como te educaste para tu profesión, así tienes que educarte también, porque obviamente es con la manera que no te garantiza no cometer errores, pero sí te garantiza que capaz vas a iniciar con una visión clara. Y eso es lo importante, como con un camino marcado, con una estructura, y es lo interesante de este curso, ¿no? Porque es con una metodología práctica van a poder, bueno, iniciar ese negocio o materializar esa idea que Totalmente, tienen. totalmente. Fíjate, yo respeto muchísimo al profesional que sigue estudiando verticalmente. Sin embargo, cuando tú entras a este mundo maravilloso de ser emprendedor y empresario, tú tienes que prepararte psicológicamente para aprender y estudiar todos los días. O por lo menos estudiar, como tú dices, en las cosas que te competen a tu negocio. Yo soy de profesión licenciada en Relaciones Industriales de la Universidad Católica Andrés Bello, pero una de mis pasiones es la parte del diseño gráfico y la agencia Cierto. tiene que ver con publicidad. Entonces estoy uniendo mi pasión con mi carrera, que realmente me dio bastante estructura, pero no me quedé allí y no crecí de forma vertical inmediatamente, sino que
estudié la profesión de marketing, estudié locución, estudié organización de eventos, porque la agencia da para la organización de una cantidad de procesos relacionados con eventos y desarrollo de publicidad de las empresas. Pero adicional, tú tienes que tener en cuenta que tienes que estudiar manejo de personal, tienes que estudiar también finanzas. Mire, usted tiene que prepararse en cómo desarrollar económicamente sostenible su proyecto. Y adicional, otro tema que también tenemos que tener en cuenta como empresarios es que nosotros tenemos que trabajar la inteligencia emocional Muy y la importante. inteligencia artificial. Que con eso Total. cierro. La inteligencia emocional, porque usted va a estar trabajando con distintos tipos de generaciones. Cada generación es distinta y tiene su metodología. Te lo digo por experiencia que he trabajado con todas las generaciones, hasta la diamante que viene ahorita entrando a este campo de trabajo, pero también te tienes que preparar y con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha Vino para llegado quedarse, eso es en para definitiva y para quedar impulsarte más también. totalmente y ha venido a crear una fuerza de apoyo que cuando tú aprendes a personalizarla, y ahí es donde está la clave, personalizar la inteligencia artificial va a ser un gran apoyo para todo lo que va a ser tu proceso de idea de negocio y tu marca. Claro, Suri, cuéntanos un poco qué vamos a conseguir nosotros en este curso, más o menos cuáles son los módulos, cuál es el objetivo del curso que acabas de desarrollar. Sí, este kit de emprendimiento tiene 5 módulos. Vamos a estar pasando de un primer módulo que para mí es fundamental, donde nosotros le vamos a dedicar el tiempo necesario a poder dinamizar y profundizar internamente sobre qué somos, qué ofrecemos, cuál es nuestra marca, a quién se lo ofrecemos, cuáles son nuestros valores, principios. O sea, nosotros vamos a construir la marca en todo un módulo y esto es fundamental para los siguientes módulos que corresponden, porque después vamos a estar trabajando y vamos a estar aterrizando la propuesta de valor. La propuesta de valor resumida en una sola frase, que va a ser tu discurso argumentativo cada vez que alguien te pregunta a quién te dedicas. Nosotros lo vamos a resumir en una sola frase y para eso obviamente te vamos a trazar herramientas para luego pasar a desarrollar tu producto mínimo viable con ese kit de herramientas para que tú arranques de una sola vez. Pasamos a poder generar la estructura de costos. Ahí yo te voy a estar enseñando con prompts y con una calculadora cómo efectivamente se realiza todo lo que es esta estructura de costos y finalizamos con un módulo que es maravilloso para mí porque te voy a estar entregando todas las herramientas que he aprendido durante toda mi carrera y durante todo esta mentoría con emprendedores, de todas estas herramientas, tanto manuales, digitalizadas y hasta actualizadas con inteligencia artificial, para que tú puedas manejar todo ese proceso de la A a la Z. Eso es lo que me llama la atención, que este Sí, curso viene a juntar todo lo que tiene que ver también la inteligencia artificial, porque tú lo has dicho muy bien, o sea, tenemos que incorporarla no solamente a la parte empresarial, a la parte comercial, sino también a la vida diaria, porque también vemos cómo usamos la inteligencia artificial en la vida diaria y eso le va a dar una herramienta de impulso mucho más fuerte a todas las personas, bueno, que adquieran este curso. Bueno, gracias Suri por participar el día de hoy, fue un honor tenerte acá. Para aquellos que nos están escuchando, el curso Kit para iniciar tu negocio lo podemos conseguir a través de la página web de Oceánica 21 en oceánica21inc.com. Y todo esto del día de hoy nos demuestra que para iniciar un negocio no es solo tener una idea, sino también dar el paso para iniciarlo con estructura, con metodología y con visión para lograr sostener ese negocio que tanto anhelamos. Gracias a los que nos acompañaron en este episodio, a todos los que nos están escuchando. Este será uno de los primeros episodios que estaremos desarrollando para ustedes con ese propósito que tiene la Academia 123 de ayudarlos en pasos simples con una metodología clara a comprar, vender y sostener su negocio, que es muy importante.